Desde luego que es muy sencillo saber que, ante los sucesos en el norte del país y luego de la toma de Ciudad Juárez en 1911, muchos integrantes del gobierno de Porfirio Díaz se dieron cuenta de que aquella lucha no era como otras que habían sido sofocadas fácilmente. Si bien el gobierno tenía un ejército capaz de poner fin a semejantes sucesos, suele creerse que el mismo Porfirio Díaz se hizo a la idea de que seguir combatiendo solo hundiría al país en un conflicto del que no saldría tan fácilmente, lo que ocasionó que el presidente que gobernó durante décadas finalmente abandonara el cargo y partiera al exilio. Sin embargo, hasta la fecha es poco lo que se sabe de aquellos últimos momentos de Díaz en el poder, de modo que, en esta ocasión, Gayo Sócrates te presenta las últimas horas del porfiriato. La lucha en el norte y en otras zonas del país se incrementaba poco a poco, y muchos de los colaboradores del presidente le hablaron de cuán delicada era aquella situación. La noche del 24 de mayo de 1911 se presentaron varios disturbios cerca de la vivienda de Díaz. La gente lanzaba vivas a Madero e intentaba apedrear la casa del todavía presidente, lo que no fue posible debido a que un grupo de caballería les bloqueaba el paso, mientras que algunos soldados de a pie se encargaban de cubrir la propiedad, aunque la policía intentaba mantenerse al margen. Díaz ya era un hombre de 80 años y observaba y escuchaba noticias sobre aquella multitud furiosa, y era extraño que un hombre acostumbrado a situaciones mucho peores se mostrara inquieto ante aquellos sucesos. No olvidemos que Porfirio fue un soldado que se jugó la vida en muchas ocasiones en los campos de batalla. Desde semanas antes, los cinematógrafos mostraban escenas de la toma de Ciudad Juárez, mientras que en las calles se contaba que los hombres de Emiliano Zapata ya estaban cerca del Ajusco, listos para avanzar sobre la capital. La gente de la ciudad se mostraba inquieta. Lo peor era que, si bien los norteamericanos no apoyaban abiertamente la lucha maderista, sí que habían mostrado considerable tolerancia ante aquellos sucesos. La mejor prueba era que buena parte de las armas del maderismo fueron compradas en Estados Unidos, y para colmo, varios de sus compañeros en el gobierno ya buscaban convencer a Porfirio de que dejara el cargo. Desde días antes el todavía presidente le dijo a su familia que no cedería ante ningún tipo de presión y que, de ser necesario, entonces pelearía hasta el final, mientras que Carmen, su esposa, le dijo que su vida era mucho más valiosa. Suele decirse que en días anteriores el presidente ya comenzaba a dudar, seguramente cuando se firmaron los tratados de Ciudad Juárez. De hecho, se cuenta que, cuando le llevaron el periódico con aquellas noticias, no pudo contener el llanto mientras era consolado por su esposa. Sorpresivamente cobró ánimo, diciendo que no aceptaría y que siempre se quedaría en su país y velaría por él. Entonces Carmen intentó calmarlo, diciendo que todo estaba perdido. Le prometió incluso que le ayudaría a escribir aquel documento en el que manifestaba que abandonaría la presidencia. En cuanto finalizó, la señora Carmen tomó el oficio e hizo que lo enviaran a la Cámara de Diputados, que en ese momento se encontraba en sesión, donde las cosas no estaban más tranquilas, sobre todo porque muchos integrantes de dicha Cámara no pedían, sino exigían que Díaz abandonara el cargo, en medio de gritos y ofensas. Los planes de Porfirio eran marcharse a vivir a Oaxaca. Sin embargo, abrazó a su hijo y a su esposa y les dijo que por su seguridad y bienestar, lo mejor era que se fuera del país, y concluyó diciendo: México ha sido mi carga y la he llevado durante 30 años, y ahora ya no me quiere, y con la intención de evitar mayores angustias, me iré calladamente.
siendo las 3 de la madrugada del 26 de mayo de 1911, la familia se marchó abordando dos automóviles que discretamente abandonaron la ciudad. Fue que se solicitó un tren especial y una gran cantidad de equipaje se depositó en los vagones de carga. Nadie los despidió con la actitud entusiasta de meses antes. Se cuenta que durante el viaje, el expresidente Porfirio Díaz habló brevemente del hombre que fue la causa del final de su gobierno. Se limitó a decir: Madero ha soltado al tigre, veamos si puede controlarlo. Desde luego que no es del todo seguro que haya pronunciado aquellas palabras, y más allá de eso, llama la atención su posible significado. ¿De qué estaba hablando Porfirio Díaz? ¿O qué cosas sabía él que Madero desconocía? ¿Sería que el tigre era el propio país, el pueblo, el gobierno o el ejército? Lo más curioso es que aquellas palabras no eran sino un adelanto de lo que vendrían, debido a que, de una u otra forma, Madero no fue capaz de sostenerse en el poder. Después, la familia llegó a Veracruz y de ahí partió al exilio, viajando por distintos lugares para terminar instalándose en Francia, donde Porfirio Díaz dejaría este mundo el 2 de julio de 1915, justo en los años que México se encontraba en una de sus peores crisis sociales y políticas. Mucha gente lo añoraba al ver que Madero no era capaz de gobernar. Incluso no era extraño ver caricaturas donde Francisco I. Madero se mostraba como un hombre diminuto que no podía llenar la silla de Porfirio Díaz. De una u otra manera, fue así que un gobierno que se mantuvo fuerte e imponente se desvaneció durante una noche de mayo, de manera serena, justo como sería el tránsito a la otra vida del propio Porfirio Díaz. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.